Iglesia Avivando el Fuego, sede norte. Estamos ubicados en la carrera primera número 4227 frente a la estación del Barrio Popular. Domingos, 8 de la mañana, reunión familiar. Martes, 7 de la noche, reunión de oración. Jueves, 7 de la noche, palabra de poder. Sábados, 9 de la mañana, ayuno y oración. Sábado, 7 de la noche, reunión de jóvenes. Iglesia Avivando el Fuego, sede norte. Una iglesia bibliocéntrica, llena de pasión y amor por Dios, la familia y las almas. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Romanos 8:26. La palabra se lee en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. El 26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, diga ayuda, en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿En dónde están los santos? Hoy vamos a darle conclusión a este tema que venimos hablando acerca de el don de hablar en lenguas. La semana pasada les dije que el acto de hablar en lenguas es la intervención del mismo Espíritu de Dios que toca tu espíritu, activa tu espíritu y produce gemidos indecibles o palabras que salen de tu boca inspiradas por el Espíritu de Dios. Amén. Y hablamos la semana pasada de que hay diversidad de géneros de lenguas, pero hablamos algo en particular. Hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales, pero aparte de esas lenguas angelicales, la Biblia habla de lenguas celestiales, que es la que usted utiliza para comunicarse con Dios. Entonces, en esta noche quiero hacer énfasis en ese don de lenguas que te ayuda a comunicarte con Dios. Porque el don de lenguas, oiga bien, el don de lenguas que usted, el Espíritu lo capacita para hablar otro idioma, vimos que es para ganarse a alguien para Cristo. Ellos hablaron en las lenguas de los que estaban allí y así se los ganaron. Fue una señal para que creyesen en el Evangelio. Pero quiero hacerle énfasis al don de lengua que tiene que ver en tu relación con Dios. Amén. Entonces, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu que hace nos ayuda. Diga conmigo, nos ayuda. Ustedes saben que el Espíritu Santo es el Paracleto que vino a ayudarnos en todas las cosas. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier lucha que usted tenga, ahí está el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarte. Amén. Pero aquí la palabra especifica en qué el Espíritu Santo te ayuda. Y aquí habla una de las áreas y tiene que ver con tu vida de oración, o sea, en comunicarte con Dios. Porque aquí dice algo muy interesante. Mire, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Pero esta debilidad que la palabra habla aquí no es que es que yo tengo debilidad con las mujeres y el Espíritu me ayuda. Eso es cierto. Hay cristianos que tienen esa lucha, esa debilidad, y el Espíritu le ayuda. Que yo tengo debilidad con la lengua, pastor, es que no sé, cuando me veo ya estoy metida en un bochinche. Pero el Espíritu Santo te ayuda. Pero esta debilidad que habla aquí no es de eso, sino de nuestra incapacidad de orar
correctamente. ¿Por qué dice? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pedir se está hablando cuando usted por medio de oración le pide a Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros en nuestro razonamiento no sabemos pedir. Santiago dice, y no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal. Porque escuche, el que sabe verdaderamente qué es lo que a usted y a mí nos conviene es Dios. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de vida, que le parecen buenos, que le parecen derechos, pero su final es de muerte. Y en el mundo dicen todo lo que brilla, y el único que sabe que no es oro es Dios. Nosotros, ¿cuándo nos venimos a dar cuenta que no es oro? Cuando recibimos, cuando nos estrellamos. Ay, me equivoqué. Pero cuando usted ora por medio del Espíritu, Dios nos va a librar a equivocarnos. ¿Me estoy haciendo entender? Porque no sabemos pedir. La Biblia lo dice claramente, no sabemos pedir. Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos conforme a nuestro razonamiento, conforme a nuestro entendimiento, pero el que todo lo sabe es Dios. Entonces, el don de lengua a través del Espíritu Santo, una de las funciones es ayudarte a ¿qué? A pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. Entonces dice, no como conviene. ¿Sabemos o no sabemos pedir como conviene según la Biblia? ¿Qué dice? No sabemos. Nosotros no sabemos. Hermano, nosotros no sabemos. Por eso es importante buscar la voluntad de Dios. Pero cuando usted ora en lenguas a Dios, no es usted, sino que es el Espíritu Santo intercediendo por usted, pidiendo por usted y por mí como conviene. Por eso este don es importante en la vida del cristiano. Dice, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos ¿qué? Indecibles, o sea, con palabras que no se entienden. Yo oro en lenguas y yo no sé lo que oro. Yo no lo entiendo. Tampoco me preocupo, porque yo confío en lo que Dios me ha dado. Amén. Y ahora les voy a decir cuándo es importante que haya interpretación de lenguas. Porque si hay un momento que sí es importante que haya la interpretación. Pero cuando usted está hablando con Dios, vamos a ver qué dice. Entonces, el hablar en lenguas, ¿qué es? El orar en lenguas, ¿qué es? Es el Espíritu Santo intercediendo por uno con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Escuchen esto, cuando usted está orando en lengua, el único que entiende es Dios. No lo entiende nadie más, porque dice que quiere que lo entiende el que escudriña los corazones, y el único que escudriña y sabe lo que hay en lo profundo del corazón del ser humano es Dios. El diablo no lo sabe. El diablo se da cuenta cuando usted habla, o por intuición o por viejo, que ya sabe, pero verdaderamente lo que hay en el corazón y en la mente del ser humano, el único que lo sabe es Dios. David decía, antes de que yo diga la palabra, tú ya la sabes, ya la conoces. Entonces escuche, el orar en lenguas es simplemente el Espíritu de Dios intercediendo por usted, pidiendo lo que verdaderamente yo necesito. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Por eso es tan importante
que usted en oración anhele este don. Vamos al capítulo 14 de Primera de Corintios. Capítulo 14 de Primera de Corintios. Versículo 2, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. El versículo 2 dice así: porque el que habla en lengua no habla a quién, sino a quién, a Dios. Aleluya, sacatatarabasha. El don de hablar en lengua es para hablarle según, en este pasaje, según Pablo, es hablarle a quién, a Dios. Y usted sabe, teológicamente, hablar a Dios, ¿qué es? Orar. Escuchen, la palabra orar es hablar con Dios. Cuando cada vez que usted se dirige a Dios para algo, eso se llama orar. Cada vez que usted se dirige a Dios es orar. Por eso nosotros no rezamos. Y si usted está aquí y reza, no se va a ofender conmigo. Aprenda algo nuevo. Nosotros no rezamos. Porque ¿qué es rezar? Repetir un credo, algo que te lo dan, y uno lo memoriza y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Jesús dijo que eso son vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque usted está como un loro repitiendo algo que se memorizó. No, Dios quiere que cuando usted se dirija a Él, le hable del corazón. Le hable no del corazón, sino desde el corazón, con su sentimiento. Le diga: Dios, me duele este callo, o quiero conocerte más, o que Dios quiere escucharte. Eso es orar. Orar es hablar con Dios. Entonces, el que tiene este don dice que no le está hablando a los hombres, sino que le está hablando ¿a quién? Pues nadie le entiende. Nadie le entiende. Nadie le entiende. Y ahora yo voy a explicar algo muy importante. Nadie le entiende. ¿Solamente quién entiende? Dios. Ni el diablo entiende, ni el ángel Miguel entiende, ni Gabriel entiende. El único que entiende, cuando usted por el Espíritu empieza a salir esas palabras indecibles, el único que le entiende es Dios. Y el único que yo necesito que me entienda es Dios. Porque el único que lo puede ayudar a usted y a mí es Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. ¿Qué hizo? Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: pues nadie entiende, aunque ¿qué? Por el Espíritu habla misterios. Entonces, el orar en lenguas es obra del Espíritu Santo. Por eso el jueves pasado les dije que nadie le puede enseñar a usted a hablar en lenguas. Que venga, y álzame la pata y gruñe. No, eso no. Repita. Sábana larga, sábana corta, sábana fría. No, eso. Y el otro comienza a repetir y ya, no. Eso es algo que nace de Dios, del Espíritu. Amén. Sigamos. Dice, pero el versículo 3, pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres, para 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Este profetizar que usted ve aquí no es una palabra profética de lo que va a pasar en el futuro, no. Esta palabra profetizar que usted ve aquí es predicar, es predicación. Por ejemplo, yo ahora aquí lo que estoy haciendo es predicando, enseñando. ¿Qué? Porque esto que yo le estoy haciendo, esto lo edifica. ¿Qué más le hace? Lo anima y lo consuela. Eso lo hace la
predicación. Entonces, cuando yo predico, yo le predico a los hijos de Dios. Pero cuando yo oro en lengua, le estoy hablando no al hombre, sino a Dios. Entonces sigue diciendo. El 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Así mismo qué? Se edifica. O sea, cuando usted está orando en lenguas extrañas, usted no sabe, yo no sé qué está pasando en mí, pero yo sí sé, según la Biblia, que estoy siendo fortalecido, estoy siendo edificado. Algo poderoso está pasando en mi espíritu, estoy siendo renovado. Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas, a mí mismo, yo no lo edifico a usted, me estoy edificando a mí mismo. Entonces, el hablar en lenguas es uno de los dones que Dios nos ha dado para que espiritualmente seamos cristianos fuertes, fuertes. Por eso, si usted no habla en lengua, pídalo en oración y Dios se lo va a dar ese don. ¿Por qué? Porque así mismo se edifica. Miren, todas las mañanas yo no amanezco con ganas de orar. Hay veces que yo amanezco como una plumita, liviano, y empiezo a orar y eso fluye y adoro. ¿Cuánto les ha pasado así? Pero hay días que me levanto y no, eso seco y no sé ni qué decir. ¿Saben qué me pongo a hacer cuando me siento así? Me pongo a orar en lenguas. Y me paro y hundo lomos y oro y le doy y cuando algo de repente ¡pum! Y fluye y entro en el espíritu y todo cambia, porque las lenguas te edifican a ti mismo. Amén. Entonces dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo, pero el que profetiza, en otras palabras, pero el que predica, ¿a quién edifica? O sea, escuchen, en este momento yo los estoy edificando a ustedes. De lo que Él me ha dado, ahora yo lo estoy dando. Cuando usted ora por alguien, cuando usted ministra por alguien, cuando usted enseña espiritualmente, usted se está vaciando, porque usted está dando. ¿Sí? Pero cuando usted se mete a orar con Dios, en comunión con Dios, usted se está llenando. O sea, para usted poder dar, tiene que recibir. Este vaso, para poderme dar agua, primero tuvo que recibir. Así somos los cristianos. Un cristiano seco, ¿qué va a dar? Pero un cristiano lleno tiene que dar. ¿Y uno en dónde se llena? En la comunión, en la intimidad con Dios. Ahí es que somos llenos. Amén. Sigue diciendo. El versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis. Miren el deseo del apóstol. Esto me llama mucha atención. El apóstol Pablo está hablando con su iglesia y le dice, yo deseo que todos hablen en lengua. ¿Por qué Pablo deseaba que todos hablasen en lengua? Porque Pablo sabía la bendición que hay allí. Entonces yo, como pastor de esta iglesia, yo deseo que todos hablen en lengua. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Diga, yo lo voy a recibir, yo ya lo tengo, yo voy a ser edificado, yo voy a ser fortalecido, yo voy a ver esa maravilla de Dios en mi vida. Y por eso es que yo estoy hablando de este tema. Porque cuando yo comencé a hacer este estudio, una de las cosas que yo sentí es que a través de este estudio se va a despertar en usted el anhelo y el deseo de hablar en lenguas. Y la Biblia dice que si nosotros, nuestros hijos, nos piden un pan, no le vamos a dar una piedra. Si nos pide un pedazo de carne, no le vamos a dar una
serpiente. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará qué? El Espíritu Santo a quienes se lo pida. A ver, dígale, Señor, lléname de tu Espíritu. Vamos, dígalo. Dígalo ahí conmigo, Señor, lléname de tu Espíritu, bautízame en lengua, Señor, dame la gracia de comunicarme contigo, Señor, con esas palabras indecibles que solo tú entiendes, Señor, y que son conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Entonces, escuchen, Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Miren, hay denominaciones cristianas que dicen que los únicos que tuvieron la manifestación de los dones espirituales en su vida fueron los apóstoles, nadie más. Ellos dicen eso. Y ellos dicen que cuando los apóstoles murieron, se acabaron los dones espirituales. Y lo creen. Porque yo he hablado con ellos y ellos lo creen firmemente. Pero yo siempre les digo, pero yo no entiendo ustedes por qué creen eso, si la Biblia dice otra cosa. La Biblia claramente me enseña que no solamente fueron los apóstoles que experimentaron los dones espirituales. Y lo hablamos la semana pasada. Pedro en la casa de Cornelio, todos ellos hablaron en lengua. Y donde iba Pablo, donde quiera le imponían las manos. ¿Por qué este brujo que se llamaba Simón, por qué quería comprar el don del Espíritu Santo? Porque él veía que los apóstoles le imponían las manos a la persona y recibían el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Entonces, no solamente los apóstoles hablaron en lengua, porque hay cristianos que creen que estas cosas no son para ellos. Y esa es una gran mentira del diablo para que tú no recibas la bendición de Dios. Porque usted no va a recibir ningún don de Dios si usted no cree que es para usted. Usted tiene que creerlo que es para usted. Y por eso ellos no hablan en lenguas. No creen en los milagros, no creen en sanidad. Parecen los testigos de Jehová. No creen en nada. Dicen, eso ya pasó. Eso es mentira. Los dones espirituales todavía siguen vigentes. Y en esta iglesia creemos en palabra de profecía, en palabra de ciencia, en discernimiento de espíritu, en milagros, en sanidades, en lenguas, interpretación de lenguas. ¿Cuál me faltó? Y hasta echar fuera demonios creemos aquí también. Amén. Porque tenemos que creer la palabra. Y entonces Pablo, si la lengua, el anhelo de Pablo era que todos hablaran en lengua. Usted debe anhelar eso. Usted debe anhelar los dones espirituales sobre su vida. Y dice, pero más que ¿qué? Que profeticéis. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el don de lenguas solamente te edifica a ti, pero el profetizar edifica ¿qué? A toda la iglesia. Amén. O sea, compartir la palabra. Y dice en el versículo, porque mayor es el que ¿qué? Que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí viene algo que les voy a decir, el 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, en otras palabras, con entendimiento. Ciertamente las cosas inanimadas, el versículo 7, que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces,
¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprendible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Cuántas clases de idiomas hay? Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Toda lengua tiene su significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones, los dones hay que anhelarlos. Por eso, escuchen, si los dones hubiesen sido solo para los apóstoles, Pablo nunca le hubiese dicho a ellos, o nunca los hubiese motivado a que anhelaran ¿qué? Los dones, sino que tranquilo, que eso no es por ustedes. Pero Pablo, usted lo va a ver, que siempre le dicen, anhelen los dones, anhélenlo, porque usted puede tener ese don. Usted puede ser un profeta de Dios, usted puede ser un gran predicador de la palabra, usted puede ser un gran maestro de la palabra, usted puede tener el don de sanidad, de milagro. Eso es para usted, porque Cristo pagó el precio para que todos los que creen en su nombre echasen fuera demonios, pusieron la mano sobre los enfermos y fuesen sanos, y que hablaran otras lenguas. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes aquí tiene como mínimo un don espiritual, sino que muchos de nosotros no lo ejercemos porque número uno no lo creemos, o número dos no lo sabemos, no nos hemos preocupado por orar y averiguar qué don tenemos para ejercitarlo. Pero usted tiene que orarle al Señor, y usted tiene que empezar a ejercitar el don que Dios le ha dado. Porque cada vez que Dios da un don, Dios espera que usted use ese don. Y escuche, ese don que usted tiene es para la edificación y la bendición de la iglesia. Mire el que está a su lado y dígale, yo necesito de ese don que tú tienes. Dígaselo. Claro, el que está a su lado tiene un don que usted lo necesita. Porque en la iglesia no hay hombre orquesta, sino que Dios a cada uno fue repartiendo dones para que los necesitemos los unos a los otros. Dice el 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Los dones son para... Mire, escuchen esto. Escuchen esto. Nosotros los cristianos, nosotros no podemos ser llaneros solitarios. Dios espera que usted pertenezca a una congregación. Eso lo diseñó Dios. Eso de que para estar con Dios yo no necesito de estar en una iglesia, eso es cierto, porque Dios está en todas partes. Pero ese Dios que usted ama, Él ha diseñado que usted esté en una congregación. Porque la congregación la estableció Dios. Y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escuche bien. Hay personas que equivocadamente dicen, yo soy la iglesia de Dios. Eso es mentira. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero yo no soy la iglesia. Porque la iglesia viene del original de la palabra eclesía, que significa asamblea. O un grupo o una reunión de varias personas que se apartan para adorar, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que donde estén dos, ¿sí? O tres, ¿cuánto es que dice? ¿Cierto? Que donde estén dos o tres reunidos, ¿qué? En el nombre del Señor Jesús. Ahí estoy yo en el medio de ellos. Esa es la iglesia. Iglesia no es uno solo, porque la iglesia es un cuerpo, es el componente de varios miembros que mutuamente trabajan para que ese cuerpo crezca. ¿Y saben qué? La iglesia es como el bebé se forma en el vientre. Yo en esta vez estaba viendo en la televisión cómo se forma, y ese huevito, no sé cómo se dice,
Embrión, huevito, embrión. Primero se divide en 2, después va a dividir en 4 y así. Y se va multiplicando, o sea, y va yendo en pedazos hasta que se va formando el cuerpo, ¿cierto? Por eso él dice 2 o 3. La mayoría de los pastores que yo conozco, que tienen su iglesia, me han dicho que ellos lo han comenzado con la familia. Él, la esposa, y si tienen hijos, y ahí empezaron a invitar a otro, y empezó a llegar uno, el otro, así. La iglesia, escuche bien, por eso no se deje engañar por el diablo. Que no, que yo en mi casa y yo aquí la iglesia. No, la iglesia es la reunión de los santos. Usted aquí está en la iglesia. De manera individual, de manera personal, usted es templo del Espíritu Santo, porque Dios vive en usted. Pero cuando nos reunimos somos la iglesia del Dios viviente. Denle ese aplauso al Señor. Entonces, ¿por qué yo digo llanero solitario? Porque si usted tiene un don, ese don Dios se lo dio para que usted lo desarrolle. ¿En dónde? En la congregación que Dios lo puso. En la congregación que Dios lo puso. Imagínense que el hermano Wilson, digamos que tenga el don de sanidad. Pero hermano, solamente allá por la calle, por allá es que ora por los enfermos y sana, pero aquí no ora por nadie. Y hermano, ¿y tú por qué no sirves al Señor? No, pastor, yo lo estoy sirviendo. Si yo en el barrio, yo voy allá y yo oro por los enfermos y todo. Y sí, pero está bien eso, hazlo. Pero ese don, la prioridad de ese don es para que ¿qué lugar sea edificado? La iglesia donde Dios te puso. Entonces, todo lo que usted hace por fuera con su don debe ser con el fin de que la congregación que tú estás sea edificado. Entonces, por ejemplo, si el hermano fue y oró por un enfermo y se sanó, predicarle del Señor. ¿Y qué hacer con esa persona? ¿Qué debe hacer con él después de que le predicó y le aceptó a Cristo y fue sano? ¿Qué debe hacer con esa persona? Traerlo a la iglesia, porque yo trabajo para mi congregación, porque este don que Dios me dio es para mi congregación. Y no solamente por fuera, sino que también aquí en la iglesia. ¿Quién está enfermo? ¿Quién? Y orar por su hermano. O sea, usar su don para la edificación, para el crecimiento de la congregación. Y para eso Dios le da el don. Amén. Entonces dice el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro, el 14, si yo oro en lengua desconocida, ¿quién está orando? Eso, el hablar en lengua, y enfatizo esto, es obra del Espíritu, no del razonamiento. Eso sale de acá, ¿cierto? Es obra de Dios que te pone a hablar en lengua. ¿Quién es el que ora? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con ¿qué? O sea, yo oro en lenguas, pero yo también oro con el entendimiento. Porque yo estoy orando en lengua, pero con mi entendimiento, por lo regular, yo siempre que oro por mi entendimiento, ¿sabe por quién oro? Por cada uno de ustedes. Porque yo cuando estoy orando en lengua, pues yo sé que el orar en lengua, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia el orar en lengua? Al que lo está haciendo, lo edifica a sí mismo. Pero mi oración en lengua, ¿de qué manera lo va a beneficiar a usted? En que a usted le conviene que su pastor espiritualmente esté fuerte, porque voy a ser de bendición. Pero mi oración con el entendimiento también yo debo hacerla. Y yo oro por tal hermano y su hogar, Señor, bendícele su hogar, sus finanzas. Yo también oro con
el entendimiento. Porque el orar en lengua es el Espíritu Santo que está intercediendo por mí. Pero cuando yo oro con mi entendimiento, yo oro por cada uno de mis hermanos, por la iglesia, por la salvación de mi familia, por los que no conocen a Dios, por el lugar donde trabajo. Todo eso yo lo hago. O sea, hay que orar en el Espíritu, pero también hay que orar con el entendimiento. ¿Y qué es orar con el entendimiento? ¿Qué es orar con el entendimiento? Con sus propias palabras, lo que usted sabe, entiende, conoce y desea para esa persona o para su vida o para el ministerio o algo que esté sucediendo, usted le habla a Dios. Eso es orar con el entendimiento. Escuchen esto. El versículo 16. No, el 15, ¿no? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Eso lo hablamos la semana pasada, que uno canta en lenguas, pero cantaré también. Ahora, ¿qué estaban haciendo los de la alabanza y nosotros? Estábamos cantando ¿con qué? Con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ya le voy a explicar esto. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. La iglesia hablaba en lengua, pero Pablo hablaba más que ellos. Pero el 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Venga, le explico esta parte aquí. Por esta parte aquí hay un gran problema en la iglesia. Escuche bien. Voy a explicarle esto bien claro, para que usted conozca la iglesia donde está. Si alguien se para aquí adelante a dirigirse a la congregación y empieza a hacerlo en lenguas extrañas y no interpreta lo que está diciendo, está haciendo mal. ¿Por qué? Porque toda la gente queda, no está edificando. Tal vez él sí está siendo edificado, pero el pueblo no está siendo edificado. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintio había ese problema, que el uno se paraba y empezaba a hablar en lengua duro y ay, mensaje, y después se callaba y entonces Pablo dice, no hagan así. Si usted va a orar en lenguas y se va a dirigir a la congregación, y ahora lo vamos a leer, es necesario que esa lengua sea ¿qué? Interpretada. Pero póngale bien cuidado. Cuando usted le está hablando al hombre y usted lo hace en lenguas, es necesario que esa lengua sea interpretada. Entonces, suceden 2 cosas. Número 1, Pablo dice, ora para que Dios te dé la interpretación. Hay personas que tienen los 2 dones, que hablan en lengua e interpretan. Entonces, si alguien aquí viene y se para y habla en lenguas e interpreta, gloria a Dios. Porque con la interpretación, la iglesia ¿qué es? Edificada. Pero si alguien se para aquí y habla en lengua y va y se sienta, no hizo nada, porque la iglesia quedó en blanco. Y Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero cuando le estoy hablando a la iglesia, le hablo con entendimiento, que me entiendan, que es más provechoso que yo hable en lenguas y ellos no me entiendan. Por ejemplo, aquí en la iglesia nosotros hemos tenido americanos, ¿cierto? Que han venido a predicar y ellos hablan, ¿y qué hago yo? Interpreto. Ok, lo que sucede conmigo y con él no es el don,
Porque pues, debido a mi vivencia en medio de los americanos, pues yo aprendí a entender el inglés. Pero el don de lenguas es que usted nunca haya estado expuesto a esa lengua y de repente empiece a entenderla. Ese es el don de interpretación de lenguas. Entonces aquí voy yo. En esta congregación, o lo segundo, Pablo dice, si alguien se para a hablar en lengua, que haya uno o dos que interpreten. Pero si no hay quien interprete, entonces quédese callado y hable para usted y para Dios. Aquí yo voy. Escuchen, una iglesia en desorden con este don es que alguien se pare a hablarle a toda la congregación en lengua sin interpretación. Eso es desorden. Eso no edifica la iglesia, y ese problema tenían allí. Eso es desorden. Pero si hay interpretación, están en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que usted entienda lo que Él dice. Y si usted no entiende lo que Él dice, usted vino a la iglesia y se fue en blanco. Pero aquí viene el segundo punto. Entonces, en esta iglesia, para que usted lo sepa bien, pida el don de lenguas y pida el don de interpretación. Pregunto, antes de seguir, ¿aquí habrá alguien que tenga el don de interpretar lenguas? No, pues lo necesitamos, porque en la casa de Dios tienen que moverse todos los dones. Levanten la mano los que hablan en lengua, los que tienen el don de hablar en lengua. Bueno, entonces tenemos gente que habla, entonces necesitamos intérpretes. Vamos a orar por eso. Tal vez usted no hable en lengua, pero tal vez usted interprete. 23, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿sí de qué es la iglesia? La reunión de los hermanos en un solo, esa es la iglesia. Y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Dos personas habla Pablo aquí, indoctos e incrédulos. ¿Qué es un indocto? Un indocto es un nuevo en la fe. O sea, que no tiene conocimiento, él entra, él es nuevecito. Y entra un incrédulo. Ese no es nuevo en la fe, ese todavía no está en la fe. Entonces él entra y todos nosotros aquí, la maché, y el otro por allá. Entonces entra y dice, como ellos no entienden y esa cosa rara, ellos van a decir, esta gente aquí están. ¿Y qué hace esa persona? ¿Se queda o se va? Y eso estaba pasando en la iglesia, porque ellos no sabían manejar los dones espirituales. Entonces había un desorden y se paraba el uno y después el otro y estos que están hablando, y no, esta gente aquí está loca, y se iban. El indocto, o sea el nuevo, que no conoce doctrina, que no entiende nada, y el que no conoce de Dios dice, ¿están qué? Locos. Escuchen esto. ¿Dónde quedé? 24. Pero si todos profetizan, o sea, predican, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es que convencidos, por todos es juzgado. Ustedes saben cuando dice que es juzgado, cuando una persona viene a la iglesia y se va y dice, todo lo que me dijeron se sienten juzgados. La palabra los convicta, pero cuando se les predica, que entiendan. Pero si usted se para a hablarle en lengua y no le interpretan, el otro se va como entró y dice, no, ahí yo no vuelvo porque esa gente está loca. Esa gente ahí habla una lengua toda rara. ¿Y saben qué van a decir? Ahí no está Dios, ahí lo que está es el diablo, porque esa gente está hablando una cosa rara cuando no se hace conforme al orden divino. Dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios
está entre vosotros. Mira, fui a esa iglesia y todo lo que yo hago me lo dijeron allá. Ese pastor lo dijo, como si conociera mi vida. No, claro, porque no es el pastor, sino que ¿quién es? Dios que te está hablando. Ese es el poder de la prédica. Ese es el poder de la prédica. Amén. Entonces dice el 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a los más 3, y por turno, y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y aquí terminó. Escuchen esto. Lo segundo es esto. Si estamos en un momento de adoración, que todo el mundo está orando y clamando a Dios, usted en ese momento, usted puede allí, usted que esta gente se está dirigiendo a Dios, allí usted puede orar en lenguas. Porque Él dice, calle en la congregación y hágalo para quién, hable para sí mismo y para Dios. O sea, no se pare a hablarle a la iglesia en lenguas si no hay interpretación. Entonces, termino con esto. Cuando estamos cantando, adorando y alabando al Señor y orando, que los líderes nos ministran y vamos a meternos en oración y estamos haciendo guerra, yo cuando estoy ahí, yo oro en lenguas. Pregunto, si yo lo hago en medio allá de ustedes, que todos están orando y clamando y todos metidos con Dios, y yo también lo hago ahí con Dios, ¿estoy en desorden? ¿Estoy haciendo mal allí? ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que yo puedo hacerlo así, ¿sí? Porque lo estoy haciendo para mí y para Dios. Ahora, si yo estoy liderando y estoy dando un mensaje y empiezo a hablarles en lengua y no les interpreto, estoy mal. ¿Sí? Pero si allá y en el momento y usted ahí y suave y a voz y le sale en lengua, la palabra de Dios no prohíbe que en la iglesia se hable en lenguas si no hay intérprete. ¿Me estoy haciendo entender? Si no hay intérprete, la palabra de Dios no prohíbe que el otro hable en lengua. Que sí lo haga, pero que lo haga para sí mismo y para Dios. O sea, usted ahí lo puede hacer. Por decir, en este momentico yo estoy predicando y a usted se le viene alguna palabra a dar en lengua, usted lo puede hacer ahí. Ahí lo hace. ¿Está bien o está mal? Pero hay iglesias que lo prohíben, que dicen que usted no puede hacerlo. No, los dones de Dios no se pueden prohibir. Los dones de Dios es que hay que usarlo de manera debida. Entonces, por ejemplo, ahora nos vamos a parar y yo ya despedir el culto en oración. Y mientras yo estoy orando y todos orando, y si usted allí donde está siente orar en lengua, usted puede hacerlo. Ahora, no lo vaya a hacer gritando, que su voz sobrepase la de los demás, porque ahí ya usted ya está llamando la atención y ya empieza a decir cosas que no le entiende, y eso no, hágalo allí. ¿Sí? Entonces, las iglesias pentecostales, por decir, ellos cuando están orando, eso el uno habla en lengua, el otro, y para algunas iglesias eso es desorden. No, eso no es desorden. ¿Cuándo es desorden? Cuando usted se dirige al pueblo. Entonces, usted aquí en esta casa nunca se sienta, ¿cómo le sería la palabra adecuada? Reprimido, restringido, cohibido a hablar en lengua. No, hágalo. Ahora, y si usted tiene la interpretación, párese y con voz de trompeta suelte esa lengua y después suelte la. Entonces Pablo dice, denle libertad al espíritu, denle libertad a los dones espirituales, pero que todo se haga en orden. ¿Entiende? Porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios de orden.
Entonces, mis queridos hermanos, que esta palabra, que este estudio bíblico me los motive a que ustedes anhelen los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. ¿Qué es profetizar? Predicar, compartir el evangelio. Porque cuando usted comparte el evangelio, usted está edificando la iglesia. Pero cuando usted ora en lengua, usted se está edificando a sí mismo. Démosle ese aplauso al Señor.